Incluso nosotros la prensa no ha tocado, no ha tenido que interpelar permanentemente hacia dónde vamos como comunicadores, qué decimos, cómo hacemos, hasta dónde lo decimos, cómo lo podemos decir de la mejor manera, el tiempo prudente que debe esperar un periodista a la hora de comunicar, porque el tema del suicidio es algo que se nos ha acostumbrado a lo largo de estos años de no hablar, de ese tema no se toca, ese tema no se habla, según estudios, pero hoy parece que empieza a cambiar porque aquello que nos toca hacer periodismo judicial y policial exclusivamente, y que el teléfono nuestro es de dominio popular, de dominio que lo tiene la gente, es importante empezar a hablarlo porque nos llega mensaje todo el tiempo, a veces hasta de la misma familia. Hemos invitado a una profesional, Clarisa Robert, de la Dirección de Promoción, Prevención y Abordaje Comunitario de Salud Mental. Clarisa, gracias por tu tiempo. Bienvenida a Piso de Inforama. Y un tema que merece, no una nota, merece un tratamiento y un abordaje permanente, ¿no? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, sí, la verdad, muchas gracias. Buen día a ustedes. Gracias por invitarme, por tomar este tema, por hablar de suicidio, ¿no? Que esto me parece que es el paradigma que debemos cambiar en la comunidad en su conjunto, ¿no? Hay que hablar de este tema, se puede hablar y hablando, aunque sea difícil, podemos ayudar a otros y de esa manera quizás evitar que se consume un hecho de suicidio, que alguien termine quitándose la vida. Y muchísimo, otra cosa que dijiste recién mientras me presentabas de alguna manera, otro dato muy importante para ustedes como comunicadores, como medio de comunicación, la responsabilidad con la que hay que tomar para comunicar estos hechos y la posibilidad de poner al aire estas notas como estas o tomar el tema para poder dialogarlo con sus oyentes, es una parte importante en la prevención también. Sabes que no me acuerdo cuándo, en qué momento debo haber ido y en qué año debo haber ido a una capacitación sobre comunicación de este tema, digo. Y me queda la duda si hubo un cambio, porque había como ese viejo, no sé si viejo o nuevo paradigma de esas cosas no se habla. Yo he visto, en un concurso he visto la revista Esto, una revista de porteña, después hay canales de aquella época que te lo mostraban, después hubo un cambio, Sí. no se habla. Y ahora no, parece que es necesario empezarlo a hablar. ¿Es así? Exactamente, pero el tema es cómo. El ¿No? tema es ¿De cómo. qué manera? Sí, justamente sí, vos debés haber participado en algunas capacitaciones que hacíamos un tiempo atrás. Justamente hace 2 semanas se dio otra capacitación para los medios. Se llama Comunicación Responsable en Salud Mental, ¿no? Incluye los temas de suicidio y de consumo y otros tantos, como las patologías y demás. Pero sí, esta cuestión de no la foto, no contar la forma, los medios, ¿no? Los nombres, los domicilios. Esto era algo que se hacía además con espectacularidad. Yo recuerdo hace 12 años atrás una tapa de diario absolutamente negra con el conteo, van tantos, ¿no? Claro. O sea, esto no ayuda, todo lo contrario, ¿no? Y así como en otras temáticas psicosociales que tienen mucho impacto en la violencia y demás, siempre es importante poder comunicar el hecho que es una cuestión de información, ¿sí? Pero a la par comunicar sobre las vías de ayuda, a dónde se puede asistir y demás, así como hemos logrado que se instale en el tema de la violencia por motivos de género, lo mismo en estas temáticas de salud mental y particularmente algo tan sensible como la del suicidio. Pasa que estoy intentando buscar un mensaje que este teléfono mío es de dominio, está en las páginas publicado. Sí. Me llegó esta mañana un mensaje desconocido, lo estoy intentando buscar, sí. Porque me habla de un hecho, sí. De uno que fue esta mañana. Sí. Y me da la edad, y es una vecina. Terrible. Es una vecina, vecina de esta familia. Pero me llegó en un lapso de 5 minutos, al menos 6, 7 mensajes del barrio. Sí. Diciendo y contando de la edad, tan corta edad. Tan corta edad. Digo, ¿qué se dice? ¿Qué se cuenta? Nosotros de un tiempo hemos aprendido a decir a esas personas, de decirle, bueno, hay temas que no se pueden
decir, pero ¿hasta dónde se puede decir No, eso? no, sí, hay que hablar de esto, las edades están cada vez bajando más. A ver, es como que pensábamos que quizás los niños, ¿no? O los púberes no van a llegar a cometer un hecho que atente contra su vida, y cada vez vemos que esto sí, porque esto tiene que ver no solo con la subjetividad, sino que tiene que ver con todo un contexto del cual los comunicadores, los trabajadores de la salud somos parte, los trabajadores de la educación, de las fuerzas de seguridad. Todos tenemos algo que hacer en relación a esto. Esto se llama la intersectorialidad o interseccionalidad de estas problemáticas tan complejas, que no va a bastar solo con que ese chico tenga todos los aportes necesarios en cuanto a contención emocional en su hogar, por ejemplo, ¿no? O en sus amiguitos, o en la escuela. Es en el hogar, en la escuela, en la calle, a través de los medios de comunicación, a través de los servicios de salud. O sea, somos todos parte de esto, ¿sí? Y en estas situaciones creo que tenemos que volvernos a algo muy básico, que es el respeto entre las personas, ¿no? El saber que somos uno par igual al otro, que podemos tener las diferencias y que tenemos que saber adaptarnos a esas diferencias, aceptarlas, que somos todos distintos, ¿no? Clarisa, pero sí, perdón. ¿Cuáles son las alarmas Sí. que se nos encienden sobre esta situación con alguna persona cercana? Ujú. Bueno, primero, esto tiene que ver, de este hecho que vos estás relatando, a mí también se comunicaron y pudimos estar hablando al respecto, y creo que daba mucha información al respecto de esto que podemos hablar ahora. ¿Qué cosas pudimos haber visto, ¿no? Y quiénes pudieron haberlo visto en esto de dejemos de sobrecargar en algunos y no reconocer que si los chicos están diferentes en cualquiera de sus costumbres, del comer, del dormir, nos va llamando la atención. Son pequeños puntitos así, ¿qué está pasando? Que no come igual, que no duerme igual, que duerme más, que duerme menos, que se aísla, que ya no sale a hacer lo que antes hacía, no sé, deporte, jugar todo el día. Capaz que antes era un problema que no volvía a la casa pues se la pasaba jugando afuera o estando con sus amigos, y de repente no, eso cambió. En la escuela, por ejemplo, faltas reiteradas. Bueno, esto también la escuela tiene que verlo, ¿no? Conflictos, situaciones de llanto, de retraimiento, de aislamiento, de cuando empieza la persona a estar desmotivada. No, ya no tengo ganas, no me gusta, no. Sí, lo que antes te gustaba, no quiero, no. Estas son señales. No quiere decir que toda persona que tenga alguno de estos comportamientos va a terminar en esa situación, pero sí que algo está ocurriendo y que algo se está gestando adentro de esta persona, que si no encuentra los soportes necesarios afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien la escuche. Nosotros hemos hecho una campaña desde el Ministerio de Salud que tiene que ver con que nadie se quede solo, que tiene que ver con el hablar, ¿sí? Y me parece que nos faltó un poco hacer hincapié en el saber escuchar. Y escuchar se escucha no solo con los oídos, sino también con los ojos, con el sentir, ¿viste? Está rara esta persona, está pasándole algo. Prestemos atención a esas cosas. Entonces, por ahí los signos más profundos de alerta son cuando ya nos habla de no tener interés por seguir viviendo, de que ha pensado en que lo mejor sería dejar de existir, ¿no? Va como creciendo esto. Primero, cambios de conducta, que más tienen que ver con todo lo negativo, le podemos decir para que se entienda, ¿no? Desmotivación, llanto, tristeza. Y después, cuando ya empieza a poder decirlo, no tengo ganas de vivir, o lo mejor sería desaparecer y se acabarían los problemas, ¿no? Y después ya, si en algún momento dice puntualmente, yo me voy a matar, me voy a quitar la vida. Y no tenemos que tener miedo de preguntarle cómo. ¿Estás pensando en quitarte la vida? No tengamos miedo, porque si podemos preguntar eso y después podemos escuchar lo que nos puede responder la persona, lo podemos ayudar. ¿Qué números? Porque a veces suena frío, pero Sí. lamentablemente somos comunicadores y tenemos que saber, porque recién dijiste cuando empezábamos la charla, cada vez ha bajado la edad. Sí. Ha bajado la Sí. edad. No tan solo de bajar la edad, sino también la pregunta es, ¿qué factores o cómo ha venido, qué está pasando, si se puede saber, Sí. para que tengamos, no sé si un aumento, pero sí números alarmantes
o preocupante, y sobre todo la edad. Sí. ¿Qué crees que puede ser? Mira, esto que decía yo de la disminución de la edad es un tema mundial, ¿no? Y que Bien. nos hacemos eco en el país y en la provincia, conociendo, por ejemplo, este hecho de hoy que va cortando la edad. Eh, Siempre se pensaba en los adolescentes, ¿sí? Como la franja de los jóvenes y adolescentes sigue siendo la franja más vulnerable o la que más casos se han registrado en esas edades, pero existen también en adultos mayores y también en niños, que no tenemos que dejar de mirar eso. De hecho, hoy hay una línea de trabajo fuerte en el país, ¿no? Con lo que tiene que ver con los grupos que trabajan con infancias, y creo que tiene que ver con esto que dije al principio, y yo diría que si yo lo tengo que poner como un deseo, diría que esta sociedad se vuelva un poco más tolerante con lo diferente, ¿no? Con lo diferente en cualquier índole. Si tiene una cuestión de género, económica, social, ¿no? De su forma de hablar, de su etnia, de todo, ¿no? Entonces, si podemos ser como sociedad más tolerantes, más empáticos y nos podemos unir con otros en un proyecto en común, salgamos a caminar juntos, es un proyecto en común. Algo que parece tan chiquitito no deja solo al otro, ¿sí? Si en la escuela nos damos cuenta, hace 3 días que no viene fulano o fulana, ¿no? O sea, ¿qué le estará pasando? Llamemos por teléfono. Menganita hoy estuvo muy callada en la reunión y suele ser la que más habla. ¿Qué le estará pasando? Que uno le pueda preguntar, que 2 le puedan preguntar, quizás le da la posibilidad de hablar de eso que le está doliendo, que le está pudiendo resultar insoportable y que puede llevar a una decisión trágica. Clarisa, en estos días pasó algo realmente increíble, que acá a 20 metros se detiene a un sujeto que tenía un pedido internacional de búsqueda Pedido de captura, algo así. Pedido de captura, sí, es un pedófilo internacional, vive acá, vivía acá, está preso ahora, y por distribución, generación de material de abusos de niños, niñas y adolescentes. Catamarca tiene 2 registros de grooming, de condena por grooming, algo que ha marcado el precedente judicial a nivel país, que están presos estos 2. Digo, ¿qué temas son los que más está influyendo en los jóvenes? Bueno, sí, lo que mencionás, el abuso, el grooming es todos los días nos enteramos de algo nuevo. Sí, sí. ¿No? Sí, que vi que mi hija en el celular estaba viendo unas imágenes que el TikTok te fue llevando, así como las redes y la comunicación instantánea nos ha posibilitado un montón de cosas, entre esas también muchas cosas de riesgo, como pueden ser los abusos por estas vías, ¿no? El grooming. Y cómo puede dañar a la persona y empieza a dañar el tejido social. Creo que ese es el punto, porque todos sabemos, pero nadie hace nada, pero sí yo sé, pero no le he puesto el filtro a mi hijo, o no le llamó la atención, a las mamis del jardín, tenemos estos grupos, la del jardín, la del grado, la del secundario. Bueno, hablemos de estos temas, ¿sí? Hablemos de cuando los chicos no se tratan bien en la escuela, lo hablemos con los docentes, o sea, no solo es responsabilidad de nosotras como mamá, que sí la tenemos, o papás, sino también es responsabilidad de la institución escolar que aloja esto y que no está pudiendo convertirse en un lugar de, justamente, alojo y cuidado de quienes están allí, niños, adolescentes y los docentes también. ¿Pero se puede hablar de algún tema en particular de que esté afectando? No, sería muy, no me sale la palabra, no sería... Sería muy utópico. No te quiero decir que no sería responsable de mi parte decir que hay un tema que es el que puede... O más fuerte, claro. Sí, no, esto es tan multifactorial que a veces puede ser más fuerte lo subjetivo, lo interno, a veces más fuerte la afuera, ¿no? Solemos también, y eso es algo que, hablando de comunicación... La economía, por ejemplo. La economía, por supuesto, que impacta y muchísimo. Estamos en un momento delicado en ese sentido. Por lo general, en las crisis económicas se han visto incrementos de autolesiones y de intentos o a veces de consumaciones. Por ahí hay indicios de personas que quizás manifiestan estas circunstancias, motivos o
o cómo se sienten. Sí. Y hay personas que, por ejemplo, no lo hacen. Ujú. Y es más difícil identificar personas que son sumamente simpáticas, sumamente extrovertidas y que no cuentan qué es lo que pasa y bueno, y terminan con un resultado Claro. negativo. Y que a veces ¿Cómo? no te das cuenta vos porque Exactamente. tienen esta fachada, ¿no? Pero seguro que en esa fachada algo se transmitió. Algo dijo que no era lo mismo que decía antes. Por eso digo, hay que escuchar con los ojos, con los oídos, con las sensaciones que tenemos, porque quizá hasta esto, la persona sigue siendo igual de simpática y graciosa que siempre, pero a vos te queda la sensación de que, ¿no? Una sensación. Mira lo que estoy diciendo. O sea, escuchemos también las sensaciones que tenemos respecto del encuentro con el otro, porque algo se transmite por lo general. Clarisa, ¿cuál es el mensaje y qué? Porque no todos pueden asistir a un hijo, no todos pueden asistir a un amigo, pero para eso hay organizaciones, está el Estado. ¿Qué lugares hay? ¿Qué número de teléfonos hay? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, ante esto o le sugerimos a la persona que hemos detectado que puede estar en situación de riesgo que se acerque a un centro de salud, o si la persona no quiere ir o te dice no me hace falta, puedo ir yo como quien se alertó y preguntar qué puedo hacer, a dónde, a los centros de salud, ¿sí? A hablar a la línea 135, ¿sí? Que estamos trabajando mucho en fortalecer ese dispositivo de atención inmediata, 24 horas, en donde se recibe una contención si el momento de crisis ya está instalado, ¿sí? Y una urgente derivación o activación de los recursos que deban ir a asistir a esa persona, que te orienta también desde la línea a dónde podés ir, a qué centro de salud, a qué hospital cercano a tu domicilio, y que te consigue la derivación inmediata también. Entonces, Bien. esta es una línea que te da toda esa información y esa contención primera. Clarisa, ahí me pasa mucho, y ya que estaba, te lo podemos Sí. preguntar, me pasa mucho que nos llaman mamás Sí. de niños en situación de niños adolescentes en consumo problemático Sí. de sustancias. Y me dicen, no, la ley de salud mental impide que tenga internación para mi hijo. Digo, ¿qué herramienta? Y hay mucho, porque muchos de ellos terminan en eso, ¿no? Tomando decisiones drásticas. Sí, bueno, y que también es un factor de riesgo. Alguien que esté con un consumo problemático puede terminar quitándose la vida en alguna situación. No es siempre, ¿no? Primero, aclarar algo, y es importantísimo que lo hayas dicho y que me des la posibilidad de decirlo. La ley de salud mental no impide la internación. Lo que pasa es que retoma o defiende algunos derechos, ¿sí? En donde las internaciones eran por otro sentido y no por una cuestión de salud, ¿sí? Era porque ya no lo aguantamos, que es verdad, a veces es insoportable tener en la familia a alguien con consumo problemático. Es Recordemos, difícil. les recuerdo a la gente que, para aquellos que no saben, no existen más los centros de internación por problemas mentales, como se acuerdan como teníamos antes los manicomios, como teníamos antes la Merced, como teníamos antes otros, no existe más eso, entonces ahora el tratamiento es en la casa. Y también hay posibilidad de internarse, Bien. pero en el hospital general o en el centro que tenga un espacio especializado para consumos, ¿sí? Pero la ley no dice no internamos. Internamos solo cuando es necesario internar porque esta persona está en riesgo, Sí. o puede dañar a otros, ¿sí? Pasa que esa evaluación la tiene que hacer el equipo de salud, no el policía, no el vecino, no quizás un familiar que está sintiendo que no da más, y sí, nosotros como Estado tenemos que poder contener a ese familiar que le es re difícil soportar y sostener a alguien que está en una crisis por consumo y demás. Sí se puede internar, se hacen internaciones lo más breve posible, pero no por capricho o porque no haya posibilidades de hacerlo, porque no haya centros de salud Claro. con eso, sino porque ya se probó durante muchísimos años y esa no dio resultado, esa estrategia de encierro. Por eso, hace más de 20 años que se planteó que los manicomios no deben existir más para problemáticas de salud mental en general, incluidas los consumos problemáticos, porque no funciona. Porque después el chico sale de la internación y vuelve a su situación de consumo, porque justamente lo que decíamos al principio en relación al suicidio, si no se refuerza, si no se modifican ciertas cosas del entorno, y cuando hablo de entorno hablo económico, social, cultural, o sea, son todos esos aspectos.
nosotros pensamos la nueva manera de entender estas problemáticas, por ejemplo, lo del suicidio, también es pensarla desde la óptica de que es una vulneración de derecho lo que llevó a esa persona. Si no tiene comida, si no tiene casa, si no tiene educación, está vulnerable. Si lo discriminan, si le hacen bullying, si no respetan sus diferencias, si en la calle le gritan, ¿no? Si nadie lo defiende cuando le pasa algo. Yo estas cosas no puedo creer cuando uno por ahí ve situaciones de un golpe entre dos personas o de que alguien le está gritando cosas feas y uno pasa al lado y no decir nada, ¿no? Esto tiene que ver con empatía, tiene que ver con el comprometernos con el otro. Clarisa, muchas gracias. No, gracias. La dirección de algún centro de salud gratuito, Sí. nos están preguntando. Para la asistencia. Para la asistencia, sí. En cualquier centro de salud, hospital o las postas, bueno, no en todas las postas, pero en varias postas hay equipos de salud mental. En el hospital va y está en el área de salud mental, pide un turno y Sí. no un turno, va y te Sí, atienden. porque hay guardias permanentes en el Hospital San Juan, en el Hospital de Niños y en la maternidad. En el Hospital San Juan son activas, o sea que vos llegás y está, y en los sí. otros se los llama. Gracias. Gracias, Clarisa. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos. Temas que hay que hablar y hablar en serio. Y nos debe...